Muy bien, buenos días. Me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Eh, Me llamo Rita Guadalupe Angulo Villanueva, pertenezco a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y voy a compartir con ustedes la ponencia titulada Vínculo pedagógico entre profesores y alumnos de matemática educativa en educación virtual. Lo primero que me gustaría señalar es cómo problematizamos el vínculo pedagógico que asumimos necesariamente cambia en la situación de la virtualidad, en la formación de matemáticos educativos y en el escenario de pandemia, confinamiento, dislocación de la escuela y por lo tanto el cambio hacia la modalidad virtual. Nuestra primera decisión al respecto fue acompañar a los estudiantes y enseñarlos a investigar para que ellos mismos pudieran seguir con su propio proceso. Establecimos como modelo central el establecimiento de una rutina compartida con los alumnos, la enseñanza virtual como modalidad de trabajo y el autodidactismo como supuesto y finalidad de este tipo de trabajo, obviamente en modalidad sincrónica y asincrónica, y con base en la idea de que en este momento está habiendo en todo el mundo, en todas las personas, en todas las instituciones educativas y en los alumnos y profesores, cambios de percepción y representaciones que están implicando una nueva producción, formación, construcción del aprendizaje y la enseñanza y el conocimiento. Bien, tenemos como pregunta de investigación: ¿cuáles son los rasgos y elementos del vínculo pedagógico surgido durante el periodo de confinamiento en el año pandémico? Tenemos dos hipótesis. La primera plantea la idea de que los alumnos han desarrollado como práctica nodal de su actividad el autodidactismo a partir de investigación personal, ayudados o no por los profesores, lo cual necesariamente tiende a disminuir la centralidad del profesor. Y nuestra segunda hipótesis plantea entonces, en consecuencia, que el papel del profesor universitario es de acompañante, que posibilita la resolución de problemas de enseñanza para los profesores en formación y que es, por lo tanto, un par y un interlocutor, que no es una cuestión nueva, pero que no se había dado en realidad. O sea, se aspiraba a ello, pero ahora, desde nuestro planteamiento, es una realidad. Por lo tanto, el objetivo de este documento es identificar los rasgos del vínculo pedagógico en la virtualidad en la situación que he descrito. Bien, desde la perspectiva teórica hemos retomado planteamientos de diversos autores que hemos reformulado de alguna manera. Primero planteamos como necesidad la construcción del etos universitario. ¿Qué significa ser universitario y cuál es la responsabilidad social del mismo? ¿Qué significa construir hábitos científico y disciplinar en el vínculo pedagógico, que implica no solamente el conocimiento por sí, el conocimiento especializado, sino la construcción de la formación y generación de conocimiento y, por lo tanto, el deseo de apropiación cultural general y especializada en el ámbito social y universitario? Esto implica que el vínculo pedagógico se da en el ámbito de las subjetividades por construcción de ese vínculo. No es automático, no se establece ni se impone. El vínculo pedagógico establece límites, sí, de interacción, de conocimiento y de desempeño. Implica la toma de posición ante la función civilizatoria del conocimiento científico, por supuesto. Implica un contacto intergeneracional que reconocen ambos participantes en el vínculo, que desde el punto de vista de Hannah Arendt, que retoma Violeta Núñez, implica controlar a los jóvenes y apartarlos de la acción política, cuestión con la que no estamos de acuerdo, pero hay que señalarlo porque requiere ser consciente. Por otro lado, el vínculo pedagógico, como se da en situaciones, tiempos y lugares específicos, es fugaz pero deja huella, es inestable, lanza al porvenir desde el rescate de lo histórico. También concebimos el vínculo pedagógico con Freire, un acto y una práctica política que reconoce la inteligencia de los alumnos
como iguales al profesor y por lo tanto reconoce y detona su potencialidad. Según Radford, en el caso de los matemáticos educativos, el vínculo pedagógico implica el encuentro con los otros en el objeto de conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, en donde los alumnos cuando trabajan con ese objeto de conocimiento reconocen al griego que lo gestó y a todos los otros que han ido desarrollando cuestiones al respecto y profundizando ese conocimiento. Como metodología de investigación, tenemos una metodología de carácter cualitativo por estudio de caso que aplicó 17 cuestionarios de respuesta dicotómica, si no, y se elaboró a partir de 34 preguntas, se aplicó a través de Google Forms y utilizamos la pregunta que ya les señalé, los supuestos que ya señalé, autodidactismo, rutina de trabajo y pérdida de centralidad del profesor, y desarrollamos 4 o 5 categorías, las que estamos viendo: conocimiento disciplinario y cultura, interrelaciones, etos universitarios, relaciones de identificación, TICs y TACs. En este momento solo damos resultados de la primera categoría y solo damos cuenta de 4 preguntas de las 34 del cuestionario. Los otros resultados se presentarán en otras circunstancias, eventos y momentos. Tenemos también nuestros resultados, entonces, ¿qué es lo que quisiera comentar? El primer resultado plantea la idea, se le preguntó a los alumnos si entendieron completamente la clase, estableciendo una diferencia entre profesores conocidos en la virtualidad, solo conocidos en la virtualidad, y profesores conocidos presencial y virtualmente, o sea, había una relación preexistente. La respuesta a esta pregunta arrojó que más de un 90% de los alumnos ya conocían, había una relación con un profesor conocido en ambas modalidades, y en un 75% con el profesor solo en la virtualidad. Pero en ambos casos señalaron que entendieron completamente el tema en ese porcentaje, lo cual nos empieza a dar elementos de estas modalidades. En la segunda pregunta, les preguntamos si además de las explicaciones del maestro fue necesario utilizar otros auxiliares. Los alumnos sostuvieron que sí, en un 81%, 88% en el caso del profesor virtual y en un 75, 78% en el caso del profesor conocido en ambas modalidades. Esto nos permite señalar que en ambas modalidades se requirieron otros auxiliares para completar las explicaciones del profesor. En nuestro siguiente resultado, se les preguntó a los estudiantes si consideraba haber aprendido la materia como para dominar el conocimiento. Y los muchachos consideraron en un 78% que sí, con el profesor conocido presencial y virtualmente, y en un 60% con el profesor conocido virtualmente. En otra pregunta se le preguntó si para entender los temas bastó con la explicación del profesor, y los muchachos respondieron que no, en un 55% en el caso del profesor conocido en ambas modalidades, y en un 30% en el profesor conocido virtualmente. Esto nos da elementos para suponer lo siguiente, que presentamos como conclusiones. Primero, que los mismos alumnos reflexionen acerca de su aprendizaje y sean capaces de estimar el tipo de dominio que tienen en el mismo, deja ver que desarrollan su conocimiento por sí mismos, lo cual permite ratificar las posibilidades de su inteligencia y podría ser entendido como un incipiente desarrollo autodidáctico. En otro terreno, la diferencia entre ambos tipos de profesores no se muestra relevante en cuanto a los resultados en el dominio del contenido, porque es lo único que estamos presentando. Tenemos otras, pero no es el caso. Suponemos que tiene que ver más con las preferencias de los alumnos
pero que nos deja ver también que el vínculo pedagógico se construye en ambas modalidades con ventajas y pone en relación al alumno con los contenidos culturalmente valiosos en esta época y particularmente los contenidos especializados. Esto nos permite ver que en los dos tipos de profesores los alumnos aprendieron, construyeron su conocimiento, empiezan a desarrollar el autodidactismo y no ven una mayor diferencia entre uno y otro tipo de profesor, aunque añoran al profesor presencial. Y bueno, esto sería todo. Les dejo las referencias en 2 páginas más. Espero que haya sido de su interés y les comento que vamos a tratar de publicar los resultados, ya sea parcial o completos, parcialmente o completos. Les agradezco mucho su escucha y también agradecería las preguntas o cuestionamientos, críticas, regaños, lo que gusten, para poder interactuar en esta modalidad virtual que nos permite construirnos. Muchas gracias. Rita Angulo, a sus órdenes.